Bienvenidos a Notas sobre la identidad. Vamos a continuar con la primera parte. Y en la sesión anterior estábamos viendo lo que es la condición existencial humana, que a su vez engendra la identidad existencial y una estrategia existencial para lidiar con la condición existencial, si me acuerdo bien. La condición existencial surge directamente como el resultado de cierta capacidad cognitiva evolucionada como la máxima herramienta cognitiva biológica responsable por la supervivencia de nuestra especie, la imaginación. Entonces, la imaginación, como sabemos o deberíamos saber, es la facultad mental que más define a nuestra especie, que más distingue a nuestra especie. Permite, entre otras cosas, la introspección, el pensamiento abstracto y la representación simbólica. ¿Qué queremos decir con representación simbólica? Pues es la manera en la cual un estímulo no se representa a sí mismo, sino representa a un concepto, a un esquema, a un paradigma, a otro. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en algún momento nuestros antepasados homínidos lograron darse cuenta que las huellas, por ejemplo, de un animal no son simplemente las huellas del animal, sino que te dicen algo acerca de en qué dirección fue el animal, el tamaño del animal, hace cuánto tiempo pasó el animal. Entonces representa algo, es un símbolo. Un símbolo es un estímulo que representa otra cosa. Como en matemáticas se usa la variable x, ¿sí? O y o z, pero x es la clásica. X representa un valor, representa algo. Las palabras de por sí no tienen significado, representan a una experiencia, a otro estímulo, el cual lleva el significado. Si hablamos de gato, ese sonido gato en sí pues no representa nada, pero es un símbolo auditorio para el felino, ¿okay? Que todos reconocemos como el gato doméstico o los felinos en general, por ejemplo. Cuanto pensamiento abstracto es la capacidad de manejar ideas en la cabeza, ¿sí? La capacidad de imaginarse que uno tiene 6 huevos de gallina y entonces viene el coyote, se come 2 de los huevos de gallina. Entonces puedes imaginar al coyote que llega y come 2 huevos de gallina. Luego uno de los huevos de gallina pues sale con un pollito y entonces ¿cuántos huevos te quedan para comer, para desayunar? ¿Okay? Pues eso es la capacidad de pensamiento abstracto, estamos manejando ideas. No hay coyotes, no hay huevos de gallina, no hay polluelos, etcétera, en la realidad, pero aquí las podemos manejar. La imaginación es imprescindible para el desarrollo de tecnologías y de estrategias de supervivencia. Con la idea de tecnologías, una tecnología, muchas personas piensan en laptops o iPads, o eso, pero no, tecnología se refiere en realidad a toda lo que es cultura material. Hachas de mano es una tecnología. El poner el hacha que antes era de mano, hacerlo más pequeñita y ponerlo al final de un palo, nueva tecnología. Tecnología para hacer fuegos, tecnología para hacer pinturas en las paredes, la creación de herramientas para resolver problemas, tecnología. ¿Sí? Para eso hace falta imaginación. Estrategias de supervivencia, cómo vamos a organizarnos para cazar al mamut, siendo más grande que nosotros. O no podemos simplemente aventarnos, echarnos encima, empezar a morderlo. No funciona. Estoy seguro que en algún momento algún
caso, pero lo más seguro que no viviera para propagar sus genes. Entonces tenemos que planificar una estrategia. ¿Qué hacemos? Pues ¿hacia dónde van? Pues pasan por ese cañón. ¿Y qué hay al otro del cañón? Pues hay piedras muy grandes, peñones. Pues y si esperamos hasta que estén abajo y metemos una palanca, un tronco debajo del peñón y todos nos juntamos, etcétera, y que pues caiga la piedra y eso provoca una avalancha y se caiga uno, dos o más mamuts, pues ya tenemos para todo el año. ¿Okay? Eso requiere imaginación. Para la estrategia precisamos entonces definir la imaginación y detallar el efecto que tiene sobre nuestra especie y su relación con la identidad y la condición existencial. Entonces hemos dicho, pues el ser humano tiene condición existencial, identidad existencial, ¿sí? Y una estrategia existencial para obtener lo que quiere, sus objetivos, serenidad mental, paz, felicidad, etc., dentro de la condición existencial que nuestra especie, con sus capacidades cognitivas, provoca para nosotros. Entonces tenemos que entender cuál es la relación entre la imaginación y esta identidad y la condición existencial. Pues vamos a explorar un poquito unas definiciones de imaginación. Facultad de la mente de representar imágenes de cosas reales o ideales. O sea, representas un elefante en tu cabeza, es imaginación. Es una cosa real, por lo menos existe. Representar un unicornio rosado también lo representas y en tu cabeza también es imaginación, pero es algo ideal, o sea, es una idea, no existe. La imaginación nos permite ambas cosas. Uno de los grandes problemas de las personas es cuando confunden las dos, lo real y lo ideal, las ideas, lo que solamente puede existir aquí, ¿sí? Con lo que existe allá, etc. Otra definición, facultad para idear o proyectar cosas nuevas. Idear o proyectar cosas nuevas, pues lo que entendemos por creación, creatividad. ¿Sí? Pegaso, el caballo que vuela. Pues agarramos un caballo en nuestra mente, agarramos alas de un pájaro muy grande, no sé, el cóndor o algo así, lo juntamos y ahí tenemos un Pegaso, un caballo que vuela, que es algo nuevo, diferente, no existe. Ese es un aspecto de la imaginación. Facultad de representar mentalmente objetos, personas, situaciones no presentes en la realidad. Objetos, personas, situaciones no presentes en la realidad. Pues imaginemos compañeros de instituto que no están presentes, no podemos imaginar, ya sea por memoria de situaciones anteriores que estamos recreando o simplemente podemos crear situaciones totalmente nuevas en las que aparecen objetos. Cada uno que tenga un automóvil, pues el automóvil no está aquí presente, pero podemos representarlo mentalmente, el automóvil de cada uno, en nuestra cabeza. Mientras que la imaginación no es una facultad exclusiva del ser humano, ningún otro animal, incluyendo Homo neanderthalensis, incluyendo el neandertal, es el más próximo a nosotros. Todos los seres vivos han sido el más próximo a nosotros hasta el punto en que pues relativamente hace poco se ha demostrado que ha habido un entrecruzamiento entre nuestras especies, el Homo sapiens sapiens y Homo neanderthalensis. De hecho, algunos lo clasifican como Homo sapiens neanderthalensis, como si fuera una subespecie, pero los europeos y sus descendientes tienen ADN neandertal, una pequeña parte, pero se ha demostrado, hemos descifrado el ADN del neandertal, el nuestro también, y ahí se puede comprobar que existe este ADN neandertal en nuestra especie
para los que son descendientes de los europeos, africanos puros no. Bueno, entonces ninguna otra especie salvo la nuestra, incluido el neandertal, ha tenido una capacidad de imaginar remotamente similar a la que nosotros tenemos. Por eso dominamos el planeta. Debido a la magnitud y a la ubicuidad con la que los humanos muestran los tres atributos o capacidades generales de la imaginación, con eso podemos decir por qué nosotros somos superiores en ese sentido. Capacidades generales: el de representar en la mente objetos reales o ideales. 2, el de idear o crear cosas nuevas. Y 3, el de representar en la mente objetos, personas, situaciones no presentes en la realidad. Debido a esas capacidades, a esos atributos generales que conocemos como la imaginación, decimos que la mente-cerebro es el órgano de la imaginación. El poder cognitivo de la imaginación, de este órgano de la imaginación, es innegable, ya que es responsable por la manera en la cual hemos transformado al planeta. Gracias a él, a la mente-cerebro, el órgano de la imaginación, nuestra estrategia de supervivencia como especie ha sido única. En vez de adaptarnos a nuestro ambiente, que es el modus operandi de todas las demás especies vivas en existencia y extinguidas, cuando no podían adaptarse a las exigencias del ambiente, han desaparecido, se han extinguido. Pero nosotros, en vez de tener que, una vez con esta capacidad de imaginar, en vez de tener que adaptarnos al medio ambiente, nosotros adaptamos el medio ambiente a nuestras necesidades. Pero claro, en la mente-cerebro lo cognitivo, o sea, lo intelectual, los pensamientos no están desligados de lo afectivo, de lo emocional, de los sentimientos. Entonces, nuestras ideas con frecuencia están ligadas, tienen serias implicaciones emocionales. Uno de los grandes errores de Descartes y de la filosofía occidental ha sido pensar que el raciocinio es algo que está desligado de lo emocional. No lo está. No hay una parte del cerebro que solamente se dedica a razonar y que no tenga conexiones y por lo tanto influencias de las áreas responsables por la emoción. ¿Sí? Está claro por su presentación que la imaginación ha hecho del hombre lo que es en la actualidad. Fue una facultad cognitiva que de pronto apareció en el cerebro. Quiero decir, fue lo que nos permite dominar el mundo y estar en el lugar en el que estamos. ¿Fue obra del azar o fue lo que definió nuestro destino? Algo al azar que de pronto tuvimos esa capacidad. ¿Cómo lo explicaría eso? ¿Cómo lo ve? Bueno, primero evoluciona Homo sapiens, o sea, la versión anterior a la nuestra, que en apariencia física es idéntica a nosotros. O sea, si pusiéramos a un Homo sapiens para que un médico forense hiciera una operación o un laboratorio de anatomía o fisiología y lo analizara, no podían distinguirlo de Homo sapiens sapiens, nosotros. Indistinguible. Y sale de África más o menos hace 100.000 años. ¿Okay? Llega a... y las fechas, tendría que revisarlas, pero vamos a suponer hace 100.000 años. Y llega a Europa, donde ya estaba establecido un neandertal, y no tiene gran impacto. No puede competir con el neandertal,
no es gran cosa, esencialmente desaparece. Unos 50.000 años más tarde, 60, ahí las fechas están un poco debatidas, sale una nueva versión nuestra, que muchos conocen como Homo sapiens sapiens, como resultado de lo que se conoce como la revolución cognitiva. Y ahí establece la civilización que se conoce como el nombre del hombre de Cro-Magnon. Y ese sí que domina en Europa y eventualmente colabora o conlleva la extinción del Neandertal. Simplemente, ya fuera por guerra, sea por presión directa o indirecta, porque el Neandertal no podía competir con nosotros. ¿Por qué? Porque operábamos en el mismo ambiente, el mismo ambiente ecológico del Neandertal era nuestro en Europa, aunque ellos pues ocupaban los lugares más fríos, pero nosotros al extendernos a Europa estamos entrando en su ambiente, sí, en su nicho ecológico, y pues inicialmente no pudimos competir, pero luego ya sale esta nueva versión nuestra, Homo sapiens sapiens, como lo denominan algunos, y es obvio que tiene unas capacidades nuevas. Lo vemos en los artefactos que crean, artefactos espirituales, religiosos, como hombres león, como arte rupestre, formas de adorno. ¿Y qué ha sucedido entonces? Pues no se sabe exactamente, pero la teoría así más convincente viene a ser simplemente una mutación, o sea, un error genético, una copia genética errada, equivocada, que sucede, y muchas veces no lleva a ninguna parte, pero a veces sucede que esas copias equivocadas, esas mutaciones, esos cambios aleatorios dan lugar a beneficios adaptivos. Entonces, ¿en qué consiste esa capacidad? Pues seguramente en la capacidad de representar en nuestra cabeza, en el escenario de nuestra mente, poder representar ideas o experiencias anteriormente vividas y poder manipularlas. O sea, en realidad, seguramente la mutación genética que conlleva esa capacidad sería mínima, algo que ver con los circuitos cerebrales, de forma que una información que se está experimentando pueda representarse como poner una canción en circuito, de forma que vuelva, ¿sí? Se puede poner playback automático y vuelve, pues lo mismo, esta capacidad de unos circuitos que sería algo mínimo biológicamente, pero la capacidad, el resultado de esa pequeña divergencia biológica es tremenda. Sí. Viendo un documental también tiene que ver, me recordó, ¿no? Tiene que ver con unos osos en el polo norte, que primero eran pardos, y por un error en la genética, en la madre osa, se hace una combinación ahí errónea en los genes que provoca que nazca uno blanco. En el polo norte es blanco, ese oso blanco tiene más posibilidades de sobrevivir porque se puede camuflajear con la nieve y puede cazar las focas. El pardo pues era muy visible a lo lejos, pues negro, y el blanco y el pardo pues era muy fácil de distinguir, ¿no? Y con el tiempo se fue reproduciendo más el blanco, porque es el que tiene más posibilidades de sobrevivir. Entonces,
me viene eso a la mente. Entonces, viéndolo desde ese punto de vista y pensando que la cognición es algo como un accidente, casi casi, ¿qué tan especial debemos de sentirnos como seres humanos con esa capacidad? ¿Debemos de sentirnos especiales o realmente no hay nada súper especial en ser Homo sapiens sapiens? Si por especial te refieres a representativos de seres sobrenaturales o algo así, no. No. O si por especial te refieres a superiores, pues es que desde el punto de vista netamente biológico, superior se refiere a mejor adaptado. ¿Okay? Entonces, pues sí, somos superiores a Neandertal, puesto que desapareció. Pero si queremos, de acuerdo a ese criterio, cuestionar o preguntar cuáles son los animales superiores del planeta, pues tendría que decir que las cucarachas son las superiores. O sea, vete a extinguir las cucarachas, no va a pasar. Pueden aguantar niveles de radiación que eliminarían a casi cualquier otra especie. O sea, si hubiera una guerra, un desastre nuclear, las primeras especies en poder reintegrarse al medio destrozado serían las cucarachas. Entonces, si lo pensamos desde ese punto de vista, pues en cuanto a superioridad o inferioridad, mejor o peor adaptación al medio, las cucarachas nos ganan, sin lugar a duda. Y otras especies también, pero en particular, pues... Ahora, en cuanto a nuestra capacidad de moldear el medio ambiente a nuestras anchas, pues no hay lugar a duda, no cabe la menor duda de que somos superiores. O nuestra capacidad de destruir, no hay otro... Todas las especies juntas no se comparan a la capacidad. Un ser humano, en un descuido o por maldad, puede quemar miles y miles de hectáreas de vegetación, de bosque, de áreas urbanas, etcétera, con una cerilla, un cerillo y algo de queroseno. Y ya, no hay ningún animal que pueda hacer algo así. Entonces, dependiendo de lo que entendemos por superioridad. Pero con esa capacidad hay un costo. Y el costo de tener esa capacidad de imaginar, de crear herramientas, de modificar el medio ambiente a nuestro antojo, ¿okay?, es tremendamente elevado. Porque ahora nosotros somos el único animal en existencia que acarrea el costo de una condición existencial. Y de eso es lo que vamos a hablar más adelante. El efecto de tener la imaginación es enorme. Entonces, de igual forma que para crear tecnología hoy en día uno precisa de mucho estudio, no cualquiera puede diseñar una pantalla o un laptop o una cámara, no, okay, se requiere mucho estudio. Pues de igual manera se requiere muchísimo estudio para entender y saber manejar este órgano de la imaginación y esta facultad que nos permite estas otras cosas. Nos permite manejar lo externo a nuestro antojo. Pues ahora tenemos que aprender igualmente a manejar lo interno, ya no a nuestro antojo, sino a nuestra necesidad. Tenemos nosotros ahora que aprender a adaptarnos a esa capacidad que conocemos como la imaginación. Y vamos a ver adelante dentro de poco la carga que supone la imaginación para nuestra especie. Entonces, la imaginación trae consigo serias implicaciones emocionales.
estado hablando, constituye lo que podríamos llamar efectos secundarios o existenciales, ¿sí?, de la imaginación. Para entender estas serias implicaciones, estos efectos secundarios o existenciales, hace falta mucha más introspección en cuanto a los problemas emocionales que la imaginación ocasiona para nuestra especie, lo que estaba mencionando antes. Tenemos que examinarlo con detalle. Para empezar, la imaginación trae consigo una perpetua, ubicua y congénita separación, de enajenación o alienación, tanto en el individuo de sí mismo como del individuo y de muchos aspectos críticos de su realidad o ambiente. O sea, estamos enajenados de nosotros mismos y estamos enajenados de todos los demás a nuestro alrededor y todo lo demás a nuestro alrededor. Perdón, hay dos conceptos ahí nada más para entender bien la femenina, ubicua y congénita. Ahí no dice, ok, ya hablaremos de eso. Okay. Pero hay que entender, o sea, es inherente a nuestra especie y es constante. Es constante en el tiempo, es ubicuo en el espacio y es congénito a nuestra especie. Nadie se escapa, a menos que seas un total retrasado mental, que tienes pues un daño cerebral tal de forma que no funciona, pues sí te escapas. Pero salvo ese tipo de condiciones no deseables, ¿okay?, no, ni con el tiempo ni con el espacio, ¿okay?, vamos a evitar esta enajenación. El término de alienación se emplea en diferentes sentidos en distintas disciplinas: en la medicina, en la psicología, en la religión, en la filosofía, en la sociología y en las ciencias políticas. Es un término que tiene diferentes sentidos en diferentes distintas disciplinas. Pero hay una idea común, hay algo común en nuestros diversos conceptos de alienación, y es que hacen referencia a algo ajeno a uno mismo. ¿Okay? Algo que el sujeto ya no controla, o sea, que no podemos controlar, o alguien bien que se vende, o algún yo que el sujeto extraña. Algún bien que se vende, o algún yo que el sujeto extraña. O sea, no lo podemos controlar, o es algo que se vende, o algo que el sujeto extraña, algo externo a nosotros, no podemos, interno o externo, que no podemos controlar, o que se vende y que vamos a extrañar. ¿Sí? En todas las definiciones y aplicaciones del concepto de alienación tienen eso en común. Vamos a profundizar un poco más en lo que es la imaginación para entender cómo llegamos a ese estado de alienación, o por qué. Por naturaleza, el ser humano huye de lo real y se desplaza a favor de lo imaginado. ¿Okay? Eso todo el mundo debería reconocerlo. Vamos conduciendo, manejando, y salvo lo esencial, el contacto esencial de nuestros sentidos con la realidad circundante, estamos en otro lugar, en otro tiempo. No estamos pensando en otras cosas, en el futuro, en el pasado, en otro lugar, pero no estamos ahí presentes, al menos que algo suceda que requiera de nuestra concentración mental en el momento. Entonces, huimos, simplemente en naturaleza humana, en el sentido de que es una propiedad, un atributo fundamental del cerebro, de la mente-cerebro, de este órgano de imaginación, es brincar de lo real a lo imaginado, ya sea a lo imaginado personal, o sea, de uno mismo, o a lo imaginado por convenio, o sea, cultural. Imaginado personal pueden ser ideas acerca de nosotros mismos, imaginado cultural puede ser, por ejemplo, Dios, o un
santo, ¿sí? Algo personal que es subjetivo o algo propio de la cultura en la que nos desenvolvemos. El resultado, ¿okay?, de estos brincos, ¿sí?, forzados, el resultado es un estado existencial que el sujeto no controla. De hecho, hace falta mucho trabajo, mucha disciplina, mucho esfuerzo para poder controlar la imaginación y estar aquí en el presente. Entrenamiento, disciplina de meditación, ¿sí? Mindfulness, por ejemplo, estar aquí presente y no dejar que los pensamientos se escapen de forma aleatoria o bajo otro control remoto, pero que no sea nuestro. Entonces, el resultado es un estado existencial en el que el sujeto no controla sus propios pensamientos. Como consecuencia, el sujeto es un extraño tanto de su propio yo, de uno mismo, interior, como de la realidad y el ambiente en la que se desenvuelve. Y vamos a elaborar más acerca de eso, pero la idea fundamental es que es un extraño a sí mismo y un extraño al ambiente en el que se desenvuelve. Pues claro, si raramente estás en contacto con el presente, te puedes desenvolver a través de espacios tridimensionales, lugares, por ejemplo, día tras día durante años, y sin embargo ni siquiera estar realmente familiarizado con detalles que de otra forma serían obvios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no estás presente, estás en un lugar mental, imaginado. Entonces hablamos de interior y exterior. El resultado es que el ser humano, de forma congénita, propia de la especie, sufre dos tipos de alienación. Una alienación interior y una alienación exterior. Alienación congénita, la imaginación causa una fuga constante de lo concreto de la hora, del momento presente, a favor de la fantasía del entonces, del pasado, del futuro, de lo que la imaginación crea. O sea, ¿qué hacemos? Nos fugamos del presente a un entonces. Ya no estamos en la hora, estamos en un entonces. El pasado, el futuro, un tiempo real o imaginado, da lo mismo, pero no estamos. La imaginación impone un desplazamiento, una fuga constante en la mente humana, una fuga que nos transporta automáticamente desde lo real hacia lo imaginado, lo mencionado, desde lo objetivo, algo que diferentes personas pueden concordar. Podemos ver esta mesa y esto es algo objetivo. ¿Por qué? Porque es un objeto y los que estamos aquí presentes podemos discutir sobre las características de esta mesa, ¿sí? Sus atributos, su color, etc. ¿Sí? Es objetivo. Lo subjetivo es personal, está en nuestro espacio individual, al cual nadie tiene acceso. Al cual nadie tiene acceso. ¿Sí? Entonces, este desplazamiento que está impuesto, no está bajo nuestro control, es congénito y nos aliena también. El resultado es que vivimos mucho más, patológicamente más, o sea, de una forma enfermiza, en la imaginación del entonces en vez de la realidad de la hora. Eso lo llamamos alienación temporal, alienación en el tiempo. ¿Sí? Hemos hablado del desplazamiento en el tiempo, pues también está el desplazamiento, esta fuga constante del espacio actual, real, a un imaginado. Eso es alienación espacial. Entonces tenemos alienación temporal del tiempo, no estamos en el aquí. Tenemos alienación espacial,
No estamos ahora, alienación temporal, no estamos aquí, alienación espacial. La imaginación también nos lleva a sustituir, a reemplazar, a confundir constantemente la realidad de las personas por representaciones mentales de esas personas, imaginaciones las mismas. Entonces, el resultado es que no convivimos con personas tales como son, convivimos con nuestras proyecciones, con nuestros prejuicios, expectativas, fantasías, deseos, miedos, malentendidos, etc. Y eso es alienación social. ¿Sí? Vamos acumulando diferentes tipos de alienación. Una fuga mental que quiebra la integridad misma de lo subjetivo, donde nos cuesta distinguir entre lo fantaseado y lo empírico, ¿sí? Entre lo que de verdad sucedió y lo que nos imaginamos que sucedió, entre la memoria de un evento real, el acontecido, y la imaginación de ese evento. ¿Sí? De hecho, si tratas de preguntar a alguien, estos experimentos se han hecho, por supuesto, que describa su último cumpleaños en todo detalle posible, y te lo describe y se graba. Luego le dices, descríbemelo otra vez, y otra vez, y otra vez, y en cada ocasión se graba lo que se describe, luego alguien lo transcribe, etc. Y veremos que en cada ocasión hay diferencias con frecuencia sustanciales, ¿okay?, en una versión y otra. ¿Por qué? Porque la memoria es maleable. Cada vez que te acuerdas de algo, la estás transformando. Cada vez que te acuerdas de algo, estás recreando el evento de acuerdo a tus intereses, de acuerdo a tus emociones. ¿Sí? Cuando se comparan estos, se da cuenta de que pues, la memoria no es como una grabación en absoluto. Es una imaginación con ciertos detalles, matices de algo que sucedió. Pero cuando muchos policías, es una técnica de interrogatorio bastante usada. A ver, cuéntame, ¿qué pasó desde el principio? ¿Saliste y tal? Ok, otra vez. Y lo grabo. Otra vez, otra vez, otra vez. De forma que si hay alguna mentira de por medio, es muy difícil que las personas se acuerden y no tropiecen con sus propias mentiras. Entonces, ¿había cuántas personas en el auto? 3. A ver, no, la otra vez dijiste que había 4. ¿Qué quedamos? ¿Había 3 o 4? ¿Sí? ¿Por qué? En este caso porque han inventado algo, pero incluso en el caso de que no están confabulando a propósito, la memoria no es perfecta y cada vez que recordamos algo, lo volvemos a grabar por encima, contaminando el recuerdo original. Cada vez que lo contamos, lo vamos contaminando. Hay hubo toda una controversia hace unos años, de hecho en San Diego, cerca de aquí, en términos de estas memorias reprimidas, y no voy a meterme en esto. Pero entonces, ¿qué tenemos entonces? Estamos alienados, ¿okay?, en cuanto a lo real del pasado comparado con la fantasía o lo imaginado del pasado. Y eso es una forma de alienación cognitiva afectiva. Y una buena parte de esa alienación cognitiva afectiva es el resultado de la dicotomía mental entre la mente consciente y la mente inconsciente, ¿sí?, que es más o menos casi lo mismo que llamaba el subconsciente, pero por motivos de connotaciones, etcétera, distinguimos, no se usa el término de subconsciente, porque tienen implicaciones freudianas, pero en términos de las ciencias cognitivas, neurocognitivas, hablamos del consciente y el inconsciente, o lo no consciente. Pero tenemos que agradecer a Freud su contribución en traer a nuestra atención este gran descubrimiento de que
el aspecto de la mente del cual somos conscientes es mínimo. ¿Okay? Es mínimo. Y como el término actual indica, lo inconsciente o no consciente implica que no estamos conscientes de ello. O sea, que somos extraños a nosotros mismos. El inconsciente es verdaderamente el universo por descubrir en uno mismo. Entonces es parte de esa alienación cognitiva afectiva. Todo eso, ¿por qué? Pues porque el mecanismo cognitivo necesario para la imaginación, tal como la tenemos desarrollada, nosotros requería una sofisticación inconsciente mucho más que cualquier otro ser vivo. Entonces, esta dicotomía entre la mente inconsciente y la mente consciente ocasiona, por definición, un universo de lo desconocido dentro de uno mismo y contribuye a esa alienación interior congénita. Somos extraños de nosotros mismos. De ahí que el conócete, ese directivo fundamental de la filosofía, anotado, grabado, tallado en la entrada del templo de Delfos, okay, supone un desafío tan imponente para nosotros. Entonces, aquí terminamos esta primera presentación en cuanto a la identidad, primera parte. Más adelante vamos a continuar con la segunda parte, pero vamos a tomar preguntas que tengáis ahora al respecto, si es que hay alguna. ¿Tú tenías una pregunta anteriormente? De hecho la contesto porque le iba a pedir que se pueda dar un ejemplo. Sobre lo acaba de mencionar, como el ejemplo que dio fue de los policías que sí. Sí. Repetir la misma. Durante el transcurso mencionó los problemas que trae la imaginación. ¿Hay alguna razón en específica por la que no haya mencionado las soluciones a la alienación? Porque no hemos llegado ahí todavía. No hemos llegado ahí. Esa es la razón específica. Carlos. El hecho de que comente que la capacidad que nació el ser humano de la imaginación le provocó esa condición existencial y ese gran problema, implica que si no hubiera evolucionado esa capacidad cognitiva, ¿fuera feliz el ser humano? Porque Pues, lo pone como una de las causas de su sufrimiento, de su problema, de su insatisfacción, de su infelicidad. Pues, si vemos otros animales carentes de nuestra misma capacidad o de esa magnitud, o sea, todos los demás animales, ¿en qué consiste, por ejemplo, la felicidad para un chimpancé? Tener su banana, su comida, tener a lo mejor una hembra, pertenecer al grupo. Sí, tiene que lidiar con la política de su bando y estas cosas, ¿sí? Pero problemas existenciales, no, o sea, sus problemas son más concretos. Comida y hembras. Que no le estén fastidiando los varones que están más arriba de él, ni los que están más abajo de él, que poder conseguir lo que quieren las hembras, etc. Pero son bastante tangibles. No se están preocupando por qué va a pasar cuando muera, o de dónde ha venido, o cuál es el propósito de su existencia. Y no van, los chimpancés sí tienen guerras, o sea, tienen conflicto con otros bandos y tratan de eliminar a los varones para quedarse con las hembras. Nosotros esencialmente hacemos lo mismo, pero lo enmascaramos por ideales abstractos como justicia. Muéstrame la justicia en la naturaleza, no existe.
es un concepto que nosotros creamos, aplicable a el ambiente socioeconómico que nosotros mismos creamos. Entonces, seríamos como cualquier otro animal, teniendo nuestros problemas propios en cuanto a supervivencia y convivencia, pero existenciales, tal como nosotros, trascendentales, como nosotros lo entendemos, que tienen que ver con preocupación de la muerte, con trascendencia, con qué debo hacer con mi vida, de dónde vengo, a dónde voy. No tendríamos nada de eso. No seríamos significativamente diferentes de los orangutanes, o los bonobos, los chimpancés, los gorilas o los lobos. Yo ahí es importante darle mucha validez a esos temas, como está comentando, de a dónde vamos, dónde vivimos, qué va a pasar cuando moramos, o sobrevaloramos esos temas en realidad y nosotros nos complicamos la situación. Bueno, son preocupaciones auténticas para nosotros. ¿Okay? ¿Por qué? Porque al poder imaginarlo, esas imaginaciones suscitan reacciones emocionales, y esas reacciones emocionales conllevan reacciones fisiológicas, y esas reacciones fisiológicas hasta se pueden medir. Aumento ritmo cardíaco, sudor, o sea, el efecto, las manifestaciones del estrés. ¿Okay? En donde nos complicamos la vida es cuando creamos esquemas sobrenaturales, ¿okay? A los que atribuimos correspondencia a estas angustias. Ahí es donde nos complicamos la vida. O sea, el problema que la imaginación crea es real. Nos preocupa como seres humanos, tenemos ese impulso a buscar respuestas a ciertas preguntas. El problema es cuando nos fantaseamos las respuestas o creamos toda una serie de esquemas fantasiosos cargados de ideas de lo sobrenatural. Eso es cuando nos complicamos la vida, porque no resuelven nuestros problemas, simplemente quizás a corto plazo inmediato reducen la ansiedad, pero a largo plazo solamente crean más problemas, porque a no ser reales, a no ser fantasiosos, pues no pueden, alguna fantasía nunca te puede resolver un problema real. Yo y comentaba diferentes tipos de alienaciones provocadas por la imaginación. Mencionaba la alienación temporal, la alienación social, la alienación espacial, la alienación interior congénita. Bueno, la interior congénita es un grupo, la exterior congénita es otro grupo. Sí, en su punto de vista, ¿cuál es más difícil de...? Vamos a hablar acerca de una siguiente parte, en cuanto a Sobre los puntos de alienación congénita que definí aquí, ¿aplican para ambos, la exterior y el interior? Bueno, interior y exterior son dos categorías, Sí. grosso modo. ¿Okay? Algunas de las alienaciones caen en ambos grupos. ¿Okay? Si hablamos de alienación temporal, ¿okay? Te afecta por dentro y afecta tu relación con lo que existe afuera. Alienación espacial también. Pero claro, alienación social es algo... Ninguna de esas alienaciones pertenecen solamente a un grupo, o sea, a una categoría, interior o exterior. Más bien, están más o menos en un grupo. Alienación social, pues, es una alienación exterior, con el mundo que está fuera de ti. Claro, como cualquier alienación te afecta por dentro. ¿Sí? Afecta tu estado emocional, tu serenidad mental, ¿sí? Tu paz interior, por supuesto.
Pero a donde quería llegar es que estamos alienados de adentro con respecto a nosotros mismos y a todo lo del exterior. No tenemos, es una guerra sin cuartel, por decirlo de una forma. No hay paz. No podemos encontrarla sin adaptar una estrategia existencial diseñada para superar este estado de alienación. Sí. Y nada más para tener las conexiones de la primera parte y de esta parte que empezamos platicando sobre, nos comentaba usted sobre lo que era la misión, lo que era esquema, lo que era concepto, esquema, paradigma, cosmovisión. Ahora estamos viendo el tema de la imaginación. ¿Cuál es la conexión entre todos esos temas? No podría, sin tener imaginación no podemos estar hablando de conceptos, ni esquemas, ni paradigmas, ni cosmovisiones, etc. La imaginación es la facultad indispensable para poder concebir todas esas ideas. Ok, ese es el motivo, ese y el de la alienación es el motivo por el cual estamos estudiando la imaginación. Y no sería tan importante la cuestión de la identidad si no fuera por la alienación. La alienación está muy vinculado al concepto del yo, porque establece yo estoy aparte de todo lo demás, estoy enajenado de. ¿Sí? Alienación social, yo estoy aparte, comienza con yo estoy aparte de lo demás o los demás. Si no me siento aparte de, no puede haber alienación. Claro, puedo sentirme aparte de sin estar alienado. O sea, estoy aparte de y me trae sin cuidado. No hay alienación. La alienación es un sentido de abandono, de rechazo, ¿sí? De un anhelo a estarme conectado. Lo que sucede con la imaginación es que crea en el ser humano un estado tremendo de distanciamiento en el tiempo, en el espacio, de todas las personas a su alrededor, a pesar de que hemos evolucionado como seres sociales. ¿Sí? Y para colmo, de nosotros mismos, en el que no podemos estar seguros de que lo que experimentamos de la realidad es de verdad real, de fiar, y ni siquiera podemos estar seguros de quiénes somos, porque no conocemos nuestro inconsciente. Entonces, es una alienación profunda, es una alienación multidimensional. Y eso lo que crea, esa alienación, crea la condición existencial humana. Y para lidiar con la condición existencial humana, necesitamos una identidad existencial y una estrategia existencial para superar esencialmente esa alienación. ¿Sí? Pero somos verdaderamente, me preguntaste anteriormente que si debíamos sentirnos superiores, y pues el concepto de superior depende de cómo uno lo mire, porque cuando tenemos en cuenta lo que es la alienación, ¿sí?, propia de la condición existencial humana, vemos que estamos asediados por una condición emocional tremendamente negativa, ¿sí?, de acuerdo a la cual, o consecuencia de la cual, somos verdaderamente seres desdichados, los más desdichados de toda la evolución. Ningún otro ser nace
comienza con esta carga, comienza con este potencial de miseria infinita, ¿sí?, que acompaña a nuestra capacidad infinita también de imaginar. Y todo contaminado, subrayado por nuestra conciencia de la finitud de nuestra existencia. Sabemos que vamos a morir, tenemos una capacidad infinita de crear, de imaginar la inmortalidad, y tenemos un deseo también infinito de conectar con otros seres humanos, conectar con el aquí, conectar con la ahora y conectar con nosotros mismos. ¿Sí? Okay. ¿Alguna pregunta más o cortamos aquí, tomamos un descanso y continuamos la segunda parte? ¿No es consciente esa necesidad, Choy, de conectar? ¿Es inconsciente? El ser humano es consciente de querer conectar con el exterior, consigo mismo. Claro que es consciente. ¿Sí es consciente, Choy? ¿Qué te crees que la soledad? Claro que es consciente. Las personas se sienten solas. Pregúntale a un niño si se ha quedado perdido en un supermercado, en una tienda, y la angustia que siente, esa ansiedad de separación. Pregúntale que si no está consciente de que quiere encontrar a su mamá. Claro que sí. Esa condición existencial, esa alienación es lo que nos impulsa a buscar una forma de llenar ese hueco infinito, ya sea en compras, ya sea con drogas, ya sea con distracciones de música constante, porque es que la gente necesita distracciones constantemente, que si ponen la música, que si llegan a casa y tienen que poner la tele, personas que tienen televisiones en cada cuarto y entran de la calle y lo primero que ponen la televisión en cada cuarto, hasta en los baños. ¿Por qué? Porque quizás en algún momento estén en un cuarto sin televisión y les entra un pánico. ¿Sí? Personas que viven juntas 20, 30 años, 40 años, familiares, se han criado en la misma familia, hermanos, y se van a matar. ¿Por qué? Porque ni siquiera pueden comunicarse. Es lo más ubicuo para nosotros, los seres humanos, esa conciencia de que no encajamos y queremos encajar, esa conciencia de que no nos sentimos bastante, no nos sentimos suficientes y queremos sentirlo. La angustia existencial, esa conciencia en cuanto llegamos a cierta edad, adolescencia, quizá un poco más para algunos, menos para otros, de que nos vamos a morir, y esa conciencia de que, pues, ¿cuál es el propósito de mi dolor, de mi sufrimiento, de mi miseria, de mis esfuerzos, si al final me voy a morir? ¿Por qué nací? ¿Para esto? Etcétera, etcétera, etcétera. Claro que es consciente. Es lo que lleva a las personas a partidos políticos, es lo que los lleva a ser aficionados de clubes deportivos, es lo que nos lleva a la religión. ¿Por qué creéis que la gente, los aficionados a diferentes clubes deportivos, por qué los llaman fans, fanáticos? ¿De dónde viene ese fanatismo? En realidad, de ser racionales, ¿qué diablo nos importa quién gane la Copa del Mundo? Son 11 y 11, ¿no? 22 jugadores más los reservas, que son millonarios casi todos, que no me da nada a mí quien gane. ¿Qué? ¿Por qué? Estamos hablando de cuestiones de identidad. Nos identificamos con el partido, con cada equipo, de forma que cuando un equipo gana, sentimos que nosotros ganamos. Es una cuestión emocional, aunque no nos cae ni un peso, de una forma o de otra. ¿Sí? Es lo más ubicuo en cuanto a nuestra condición como seres humanos. Estamos conscientes de las emociones. Lo que no estamos conscientes es de las causas. Eso sí. No estamos conscientes porque no entendemos. Es como la persona que le duele el estómago pero no sabe lo que es una apendicitis. Solo conoce el dolor. ¿Está consciente del dolor? Desde luego. ¿Está consciente de la causa? Lo más seguro que no.
para eso están los médicos. Estudian medicina, la anatomía, la fisiología, etcétera, del aparato digestivo y entienden, la patología, pues lo mismo aquí. Tenemos que ser médicos de la condición existencial humana para entender de dónde viene el dolor, cuáles son las causas, pero el dolor, de una forma o de otra, todos están conscientes de ello. Pregúntale a un adolescente que quiere encajar con los otros de su salón y si no lleva los zapatos adecuados y alguien le dice, ¿qué zapatos más feos llevas? ¿Cómo se siente? Muy consciente de que no encaja. Todas esas cosas nos asedian, nos atormentan. ¿Por qué? Porque somos seres sociales. Entonces, esa alienación social congénita es algo lo cual difícilmente las personas superan. La alienación de uno mismo, el no poder contar con uno mismo. ¿Cuántas personas al final de año no hacen su lista de lo que van a hacer para el año siguiente y 12 meses después, cuántas personas han logrado 2 cosas de su lista? Casi ninguna. Y lo repiten año tras año, tras año, tras año. Y así se les pasa la vida. ¿Y cómo se sienten? Se sienten que no pueden ni siquiera confiar con sí mismos. No pueden ni confiar con sí mismos, o sea, como si fueran extraños a sí mismos. Alienación. ¿Cuántas personas están en un lugar, en un momento, y no lo pueden apreciar? Van al zoológico, van al bosque, van al parque, van a donde sea, y no lo pueden apreciar. ¿Por qué? Porque no están en el aquí y la ahora, están en el allá y el entonces, con sus preocupaciones de lo que sucedió, lo que pudo haber pasado, que si ansiedad, que si depresión, etc. Y así se les pasa la vida, porque la vida son momentos continuos del presente. Y si estás alienado del presente, ¿sabéis qué? Estáis alienados de la vida. Es alienación por todas partes, nos toca. ¿Ok? Y vamos a hablar más acerca de ello en la segunda parte. Ok, Gracias. un descanso y continuamos. Otra especie, salvo la nuestra, incluido el neandertal, ha tenido una capacidad de imaginar remotamente similar a la que nosotros tenemos. Por eso dominamos el planeta. Debido a la magnitud y a la ubicuidad con la que los humanos muestran los 3 atributos o capacidades generales de la imaginación, con eso podemos decir por qué nosotros somos superiores en ese sentido. Capacidades generales: el de representar en la mente objetos reales o ideales. 2, el de idear o crear cosas nuevas. Y 3, el de representar en la mente objetos, personas, situaciones no presentes en la realidad. ¿Okay? Debido a esas capacidades, a esos atributos generales que conocemos como la imaginación, decimos que la mente, cerebro, es el órgano de la imaginación. El poder cognitivo de la imaginación, de este órgano de la imaginación, es innegable, ya que es responsable por la manera en la cual hemos transformado al planeta. Gracias a él, a la mente-cerebro, el órgano de la imaginación, nuestra estrategia de supervivencia como especie ha sido única. En vez de adaptarnos a nuestro ambiente, que es el modus operandi de todas las demás especies vivas en existencia y extinguidas, cuando no podían adaptarse a las exigencias del ambiente, han desaparecido, se han extinguido. Pero nosotros, en vez de tener que, una vez con esta capacidad de imaginar, en vez de tener que adaptarnos a
el medio ambiente, nosotros adaptamos el medio ambiente a nuestras necesidades. Pero claro, la mente-cerebro, en la mente-cerebro lo cognitivo, o sea, lo intelectual, los pensamientos no están desligados de lo afectivo, de lo emocional, de los sentimientos. Entonces, nuestras ideas con frecuencia están ligadas, tienen a eso, pero lo más seguro que no viviera para propagar sus genes. Entonces tenemos que planificar una estrategia. ¿Qué hacemos? Pues ¿hacia dónde van? Pues pasan por ese cañón. ¿Y qué hay al otro del cañón? Pues hay piedras muy grandes, peñones. Pues y si esperamos hasta que estén abajo y metemos una palanca, un tronco debajo del peñón y todos nos juntamos, etcétera, y que pues caiga la piedra y eso provoca una avalancha y se caiga 1, 2 o más mamuts, pues ya tenemos para todo el año. ¿Okay? Eso requiere imaginación. Para la estrategia requiere. Precisamos entonces definir la imaginación y detallar el efecto que tiene sobre nuestra especie y su relación con la identidad y la condición existencial. Entonces hemos dicho, pues el ser humano tiene condición existencial, identidad existencial, ¿sí? Y una estrategia existencial para obtener lo que quiere, sus objetivos, serenidad mental, paz, felicidad, etc., dentro de la condición existencial que nuestra especie, con sus capacidades cognitivas, provoca para nosotros. Entonces tenemos que entender cuál es la relación entre la imaginación y esta identidad y la condición existencial. Pues vamos a explorar un poquito unas definiciones de imaginación. Facultad de la mente de representar imágenes de cosas reales o ideales. O sea, representas un elefante en tu cabeza, es imaginación. Es una cosa real, por lo menos existe. Representar un unicornio rosado también lo representas y en tu cabeza también es imaginación, pero es algo ideal, o sea, es una idea, no existe. La imaginación nos permite ambas cosas. Uno de los grandes problemas de las personas es cuando confunden las dos, lo real y lo ideal, las ideas, lo que solamente puede existir aquí, ¿sí? Con lo que existe allá, etc. Otra definición, facultad para idear o proyectar cosas nuevas. Idear o proyectar cosas nuevas, pues lo que entendemos por creación, creatividad. ¿Sí? Pegaso, el caballo que vuela. Pues agarramos un caballo en nuestra mente, agarramos alas de un pájaro muy grande, no sé, el cóndor o algo así, lo juntamos y tenemos un Pegaso. Un caballo que vuela, que es algo nuevo, diferente, no existe. Ese es un aspecto de la imaginación. Facultad de representar mentalmente objetos, personas, situaciones no presentes en la realidad. Objetos, personas, situaciones no presentes en la realidad. Pues imaginemos compañeros de instituto que no están presentes, no podemos imaginar. Ya sea por memoria de situaciones anteriores que estamos recreando o simplemente podemos crear situaciones totalmente nuevas en las que aparecen objetos. Cada uno que tenga un automóvil, pues el automóvil no está aquí presente, pero podemos representarlo mentalmente, el automóvil de cada uno en nuestra cabeza. Mientras que la imaginación no es una facultad exclusiva del ser humano, ningún otro animal, incluyendo Homo neanderthalensis, incluyendo el neandertal, es el más próximo a nosotros. Todos los seres vivos han sido el más próximo a nosotros hasta el punto en que, pues, relativamente hace poco se ha demostrado que ha habido un entrecruzamiento entre nuestras especies, el Homo sapiens sapiens y Homo neanderthalensis. De hecho, algunos
lo clasifican como Homo sapiens, neanderthalensis, como si fuera una subespecie, pero los europeos y sus descendientes tienen ADN neandertal. Una pequeña parte, pero se ha demostrado, hemos descifrado el ADN del neandertal, el nuestro también, y ahí se puede comprobar que existe este ADN, este neandertal en nuestra especie, para los que son descendientes de los europeos, africanos puros no. Bueno, entonces si hablamos de gato, ese sonido gato en sí pues no representa nada, pero es un símbolo auditorio para el felino, ¿okay?, que todos reconocemos como el gato doméstico o los felinos en general, por ejemplo. Cuanto pensamiento abstracto es la capacidad de manejar ideas en la cabeza, ¿sí? La capacidad de imaginarse que uno tiene 6 huevos de gallina y entonces viene el coyote, se come 2 de los huevos de gallina. Entonces puedes imaginar al coyote que llega y come 2 huevos de gallina. Luego uno de los huevos de gallina pues sale con un pollito, y entonces ¿cuántos huevos te quedan para comer, para desayunar? ¿Okay? Pues eso es la capacidad de pensamiento abstracto, estamos manejando ideas. No hay coyotes, no hay huevos de gallina, no hay polluelos, etcétera, en la realidad, pero aquí las podemos manejar. La imaginación es imprescindible para el desarrollo de tecnologías y de estrategias de supervivencia. La idea de tecnología es una tecnología, muchas personas piensan en laptops o iPads, o eso, pero no, tecnología se refiere en realidad a todo lo que es cultura material. Hachas de mano es una tecnología. El poner el hacha que antes era de mano, hacerlo más pequeñita y ponerlo al final de un palo, nueva tecnología. Tecnología para hacer fuegos, tecnología para hacer pinturas en las paredes, la creación de herramientas para resolver problemas, tecnología. ¿Sí? Para eso hace falta imaginación. Estrategias de supervivencia, cómo vamos a organizarnos para cazar al mamut, siendo más grande que nosotros. O no podemos simplemente aventarnos, echarnos encima y empezar a morderlo. No funciona. Estoy seguro que en algún momento algún homínido desesperado se le ocurrió. Bienvenidos a Notas sobre la identidad. Vamos a continuar con la primera parte. Y en la sesión anterior estábamos viendo lo que es la condición existencial humana, que a su vez engendra la identidad existencial y una estrategia existencial para lidiar con la condición existencial, si me acuerdo bien. La condición existencial surge directamente como el resultado de cierta capacidad cognitiva evolucionada como la máxima herramienta cognitiva biológica responsable por la supervivencia de nuestra especie, la imaginación. Entonces, la imaginación, como sabemos o deberíamos saber, es la facultad mental que más define a nuestra especie, que más distingue a nuestra especie. Permite, entre otras cosas, la introspección, el pensamiento abstracto y la representación simbólica. ¿Qué queremos decir con representación simbólica? Pues es la manera en la cual un estímulo no se representa a sí mismo, sino representa a un concepto, a un esquema, a un paradigma, a otro. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en algún momento nuestros antepasados homínidos lograron darse cuenta que las huellas, por ejemplo, de un animal no son simplemente las huellas del animal, sino que te dicen algo acerca de en qué dirección fue el animal,
el tamaño del animal, hace cuánto tiempo pasó el animal, entonces representa algo, es un símbolo. Un símbolo es un estímulo que representa otra cosa. Como en matemáticas se usa la variable x, ¿sí? O y o z, pero x es la clásica, x representa un valor, representa algo. Las palabras de por sí no tienen significado, representan a una experiencia, a otro estímulo, el cual lleva el significado.